Buenos días, mi nombre es Valeria Ramos y el día de hoy les hablaré sobre el sistema circulatorio, más específico sobre el ciclo cardíaco. Antes de hablar sobre los periodos y las fases del ciclo cardíaco, me gustaría repasar información que podría llegar a ser útil para su comprensión. Tenemos que saber que este sistema está compuesto por 3 unidades que nos ayudan con la irrigación de la sangre a través de todo el cuerpo. Estas son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son las que llevan la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo, mientras que las venas son las que llevan la sangre del cuerpo hacia el corazón. Estas unidades están ramificadas, y mientras estas se alejen más del corazón, se vuelven mucho más pequeñas. Sin embargo, estas no están separadas. Estas se unen por una red de vasos sanguíneos llamados capilares, en los cuales se transporta oxígeno y nutrientes a través de la sangre. Tenemos que saber que existen 2 tipos de circulación. Tenemos la circulación sistémica, la cual es donde se transporta la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo, y la circulación pulmonar, la cual es un recorrido directo de la sangre de los pulmones hacia el corazón y viceversa. Esta sangre es transportada del corazón hacia los pulmones por la arteria pulmonar y es regresada por las venas pulmonares. Esta circulación es bastante importante, ya que dentro de los pulmones sucede la oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de carbono. Ahora sí podemos empezar a hablar sobre el ciclo cardíaco. Tenemos que saber que este está separado en 2 periodos y en 6 fases. Está el periodo de la sístole, o sea la contracción, que sucede en las fases 3, 4 y 5, y la diástole o la relajación, que sucede en las fases 1, 2 y 6. Es importante recordar que la sangre viaja de mayor a menor presión. El ciclo cardíaco inicia con el llenado de la sangre en las aurículas. Este llenado es gracias a las venas cava superior e inferior. Cuando estas aurículas están llenas de sangre, esto hace que tengan mayor presión que los ventrículos. Gracias a esto se abren las válvulas auricoventriculares y empieza la primera fase del ciclo cardíaco, que es la fase de llenado pasivo. Los ventrículos se llenan hasta un 80% de su capacidad en el llenado pasivo, antes de entrar al llenado activo, el cual es la segunda fase. En este llenado activo ocupamos la contracción de las aurículas para terminar de llenar los ventrículos. Los ventrículos se llenan con un total de 120 mililitros de sangre. A esto lo conocemos como volumen telediastólico. Una vez que esto sucede, entramos a la fase de contracción isovolumétrica. En esta fase obtenemos nuestro primer ruido cardíaco. Esto debido a que una vez que los ventrículos se llenan con esta cantidad de sangre, las válvulas auricoventriculares y las semilunares se cierran. Esto sucede debido a lo que mencioné anteriormente, que la sangre fluye de mayor a menor presión, y esto evita que la sangre regrese de nuevo hacia las aurículas. Cuando estas válvulas se cierran, el corazón sufre una pequeña contracción, y cuando esta contracción termina, pasamos a la fase de eyección. En esta fase podemos ver la apertura de las válvulas sigmoideas, lo que permiten el llenado activo de la aorta y la arteria pulmonar desde los ventrículos. Este llenado ocurre en 2 fases, que es la fase de eyección y la fase de contracción ventricular final, en donde se expulsa 70 ml de sangre, lo que conocemos como volumen sistólico. Una vez que se termina el llenado del volumen sistólico a la aorta y la arteria pulmonar, entramos a la fase de relajación isovolumétrica, en donde las válvulas se cierran y los ventrículos se relajan. El volumen restante que queda en los ventrículos lo llamamos volumen telesistólico. Así es como concluye el ciclo cardíaco. Recordemos que este ciclo pasa en cada latido, lo que significa que después de esta fase podemos ver el llenado de las aurículas de nuevo por las venas cavas inferior y superior. Gracias.